Bueno, estamos en vivo. Muy buenas noches todos, ¿cómo les ha ido? Tengo el placer de tener a dos grandes acá en el canal. No había dicho nada de Fórmula Bullish, pero el duro de Raúl vino a acompañarnos. Yo feliz de tenerlo con nosotros y al lado de él está otro berraco que se llama Pedro Gutiérrez, un venezolano que ha estado creciendo en el mundo cripto y lo único que está haciendo es cosas buenísimas y nos interesa muchísimo entender lo que él está haciendo, lo que él está desarrollando. Bienvenidos muchachos, ¿cómo van? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo, Raúl. Gracias Bernie por la invitación, un gusto conocerte Pedro. Creo que bueno, va a ser un gran live, ¿no? Porque pues estamos aquí Latinoamérica, ¿no? Que pues muchas veces hemos escuchado hablar de Ripple, pero pues en Europa, en Estados Unidos y pues poco escuchamos de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que pues este live lo que pretende es eso, ¿no? Tocar el punto de Latinoamérica. Gracias por la invitación, Bernie. Creo que va a ser llena de información, ¿no? Que pues quizá nos pueda proporcionar Pedro al respecto de qué hay detrás de todo lo que sospechamos. Vamos a poder jalarle la lengua a alguien, pero vengan y les digo, él no trabaja en Ripple, él trabaja en una empresa que se llama Peersist, ya nos va a contar exactamente qué es Peersist, él trabaja en esa área, es aliado de Ripple y conoce todo, pero es que Raúl no sabe de lo que venimos a hablar, porque es que es un tema puntual. XRP Ledger Sidechain está a punto de ser lanzado. Y de eso es una de las cosas más importantes que vamos a hablar en este live, porque creo que es mucho de lo que Pedro ha estado trabajando dentro de Peersys, con el equipo de Peersys, aliado con Ripple, alistando todo lo de XRP Ledger y generando un pilar más para todo lo que el desarrollo de Ripple a nivel mundial, pero queremos saber qué estás haciendo en Latinoamérica. Pedro, cuéntanos, a ver, cuéntanos más de ti, cuéntanos qué haces en Peersys y qué es Peersys también. Sí, mira, primero te cuento un poco de mi background. Mi background, pues soy ingeniero de sistemas. Tengo 8 para 9 años ya en el ecosistema cripto, blockchain. Inicié mis operaciones o mi trabajo dentro del ecosistema en el año 2018. En ese momento con una blockchain que se llama NEM Blockchain, en este caso la Fundación NEM. Durante todo ese año se hizo un trabajo muy grande en la región, en donde se pudo posicionar bajo mi liderazgo como el top 3 de las blockchain que eran más conocidas en la región. Estaba, por supuesto, Bitcoin, Ethereum y, bueno, y por supuesto, estaba la blockchain de Name para esa época, que fue el 2018. Logré expandir esta tecnología a través de toda la región. Teníamos operaciones en 14 países, casi 30 personas a cargo. Y bueno, este papel me llevó de alguna manera a conocer muy de adentro qué es trabajar en un protocolo, ¿no? No es lo mismo decir hoy como ya les voy a contar un poquitito más adelante, que es trabajar en una empresa integradora de software como lo es Peersys Technology, y ya les voy a contar un poco acerca de Peersys también, pero también te puedo decir cómo funciona, cómo trabajan los protocolos desde adentro. O sea, siempre están los core devs, está una fundación que es la que recibe fondos para de alguna manera promover la adopción de esta tecnología, y hoy por hoy pues también tenemos ya empresas privadas que son fondeadas por los core devs o estos primeros tokens que tenían en su momento. Hay ejemplos importantes como Algorand Inc., que es una empresa desarrolladora de software que está en los Estados Unidos. Y así como esa, pues hay otros también que hacen unos ejercicios interesantes. Por supuesto, Ripple uno de estos ejemplos en donde la XRP Layer es la blockchain. Está trabajada hoy por hoy con RippleX, que es una institución que se encarga de el desarrollo y el mantenimiento y el sostenimiento tecnológico de la blockchain, pero por otro lado también tenemos una institución, empresa privada, que es Ripple, en este caso Ripple Labs, en donde está encargada de toda la promoción, de todo el marketing, de toda la parte institucional, de las alianzas, etcétera. Entonces, durante todo este tiempo, además de que yo salgo de la blockchain de NEM en el año 2021, me uno a las filas de Peersys. Peersys en ese momento era una de las principales empresas integradoras que tenían la blockchain de NEM, y de ahí en adelante comenzamos a hacer un trabajo muy grande a nivel institucional, específicamente en Colombia, que es donde estoy basado. En principio fuimos una de las 3 primeras empresas que firma con el gobierno de Colombia, con el MINTIC, para lanzar el primer piloto blockchain que lanza un gobierno en toda nuestra región. En ese caso atendimos como primera instancia la Agencia Nacional de Tierra bajo el marco del piloto, como para que se entienda qué es el piloto blockchain. El piloto blockchain es un espacio que se crea desde la institución del Ministerio de las TIC
para que otras instituciones puedan colocar algunos retos, puedan entender qué pueden mejorar con tecnología y sin tener que verse expuestos a productos en producción o que implique alguna inversión, básicamente puedan probar la tecnología. ¿Qué hicimos nosotros? Buscamos sponsors, en este caso, por supuesto, Ripple es nuestro principal aliado y a partir de ese momento comenzamos a colaborar muy fuerte con ellos. En el año 21 hicimos un primer piloto a la Agencia Nacional de Tierras, en donde construimos una solución para darle trazabilidad a la tierra que se le otorga o se le devuelve a los desplazados por la guerra interna que tiene Colombia. Este es un proyecto que duró un año en construirse. En el año 2022 estuvo el equipo directivo de Pircis en Colombia. También vino una persona que trabaja en Ripple que se llama Joe Polono, que es director de desarrollo de negocios, vino de Nueva York y nos estuvieron acompañando con un ministerio de las TIC, con viceministros, en un evento ahí en las oficinas del Ministerio TIC y lanzamos el proyecto. De ahí en adelante, el segundo año, que fue ya de 2022 a 2023, estuvimos dándole capacitación a más de 25 entidades territoriales y nacionales, en donde pudimos de alguna manera conceptualizarles qué era tecnología blockchain, cómo se aplicaba, qué son los tokens, bueno, todo lo que tenga que ver con todo este tema, qué era Bitcoin inclusive, porque bueno, nos costó mucho al principio del 2021, las instituciones pensaban todo que era cripto, y siempre hay un tema muy receloso de, bueno, ¿qué es cripto? Prefiero no tocar, eso no parece que es correcto, no parece legal. Hoy por hoy, por supuesto, tenemos un escenario completamente en el mundo muy diferente a lo que era esa época. Y del 2023 al 2024 comenzamos el proyecto, en este caso, con el Banco de la República, que seguramente más adelante hablaremos, y algunas otras cosas que hemos hecho en la región. Quizás como para no desviarme un poco pues, de lo que estoy hablando entonces un poco de qué es Pircis muy rápidamente. Es una empresa de desarrollo 100% enfocada en blockchain, que estamos 100% enfocados en soluciones empresariales que le aporten interoperabilidad, que trabaje con blockchain públicas, en este caso, por supuesto, Ripple, con la red XRP, es uno de nuestros principales aliados, pero no es el único. También trabajamos con Cosmos, trabajamos con Near, trabajamos con Polygon a nivel de partnership y a nivel de soluciones, y hoy por hoy estamos también, por supuesto, explorando algunas integraciones con algunas otras redes de primer nivel. Uno de los puntos claves que puedo hablar en este caso de que es Pircis, bueno, Pircis se enfoca también en aterrizar tecnología de este tipo, no solamente instituciones, a banca privada, banca pública, sino también a multinacionales y empresas. También, por darles un ejemplo, hicimos un ejercicio en el año 2022 con la multinacional Roche en Europa, haciéndole la trazabilidad y un programa de seguimiento a estos medicamentos de alto valor para el cáncer y algunas enfermedades que son costosísimos, que de alguna manera requerían alguna trazabilidad para evitar, digamos, algunos ejercicios ilegales o que no sean adecuados en el transporte, en la distribución de este tipo de medicamentos. Y por otro lado, acá en Colombia, hicimos también un ejercicio que llevó a feliz término con Grupo Nutresa, y Grupo Nutresa se le hizo su sistema de puntos de lealtad. Esto se hizo con la blockchain de Near y nos fue bastante bien. Y bueno, y hoy por hoy, y es lo que estamos enfocados, bastante de todo nuestro equipo técnico está muy enfocado en este tema, es en el lanzamiento la puesta en marcha ya en Mainnet de la XRPL AVM sidechain, en este caso, pues la nueva red de Ripple que es compatible con Ethereum Virtual Machine. Y por supuesto, hoy tendré la oportunidad de expandir hasta donde pueda. No soy 100% técnico, pero por supuesto tengo bastante información que compartir. Wow, 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 súper, súper, súper chévere todo lo que nos cuentas. O sea, en Colombia con toda, pero en el resto de Latinoamérica también tienes algunos desarrollos, ¿no? ¿Cómo va ese desarrollo Sí, en Honduras? Creo que habíamos hablado. sí, en Honduras, y eso es algo que es público, está en nuestra página web de Pircis.com. En Honduras estuvimos colaborando también con nuestro aliado, en este caso Ripple, cuando atendían la vertical de CBDC. Hoy hay que decirlo, pues Ripple está más enfocado en su Real USD, que es su nueva stablecoin, y cuando tú revisas la página de Ripple hoy ya no existe la vertical o la pestaña donde tú le dabas clic y veías la solución de CBDC. Ellos quizás quieren dar un paso al costado con el tema de las CBDCs, pero en ese momento, que fue el año pasado y parte del 23, al final del 23, nos acompañaron, le hicimos el piloto al Banco Central de Honduras, ya este piloto ya más enfocado en retail. Este fue un piloto específicamente donde se podía ver
Por supuesto, todo en un ambiente controlado, no se tocó dinero real, pero pues el banco testeó tecnología de Ripple, se testearon TPS, se testearon pruebas offline, transacciones con una billetera que se le hizo brandeada al banco. Para temas de remesas, Honduras tiene un tema que el 29% de su Producto Interno Bruto proviene de las remesas, así que para ellos es supremamente importante tratar de buscar la manera de darle como mejoras a los ciudadanos que envían remesas y que no dependa 100% de privados como depende hoy. Eso es parte de lo que se hizo y hoy por hoy, así como RIP, como Honduras, Colombia, estamos explorando en este momento darle continuidad al proyecto, seguramente ya montado muy probablemente con la XRPL, la sidechain, por las características nuevas que tiene la sidechain, sobre todo a nivel de interoperabilidad, que es algo mandatorio o obligatorio para la banca pública. Necesitan tener interoperabilidad para poder hacer cross-border payments, que en este caso son pagos transfronterizos, bien sean retail, bien sean mayoristas, minoristas, y ellos necesitan poder interoperar con toda la banca internacional y para eso hay diferentes opciones. Ya sabemos que en la región hay una opción que se está construyendo una plataforma de interoperabilidad para que los bancos operen, pero también en el Banco Internacional de Pagos, el BIS, también ha dicho que está construyendo algo para que los bancos interoperen. ¿Y cómo van a interoperar con blockchain? Pues con IBM. Ahí es donde una de las funciones que tiene con el tema de la IBM. Y por otro lado, te puedo decir muy abiertamente, hemos tenido reuniones con casi todos los bancos centrales de la región, a excepción de Brasil, que Brasil pues es un país que hemos intentado, por lo menos de mi lado, hacer, digamos, mesas, pero pues allá hay unos jugadores muy grandes y la forma en la que se manejó el tema del piloto, que hoy ya casi no es piloto, sino que básicamente esto puede ir a escalar a producción lo siguiente año y medio, como mucho. Nos sentamos con varios bancos de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. En el Caribe, pues, y también hicimos un par de reuniones. En Centroamérica hicimos 3, 4 reuniones y en Sudamérica, para no nombrar los países que sí, te nombro el país que no nos sentamos con Ecuador. Es el único que no nos pudimos sentar y con Brasil. De resto, con todo hemos tenido reuniones, hemos estado explorando, unos han dicho que sí, unos han dicho vamos lento, estamos haciendo nuestras investigaciones, vamos a ver cómo va el tema, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que nosotros entendemos que el ciclo de cierre de un negocio de este tipo o de una colaboración de este tipo requiere tiempo. La banca pública de un país es algo supremamente serio que no se puede tomar a la ligera y por supuesto nosotros entendemos eso y al mismo tiempo pues hemos seguido también explorando con banca privada algún tema de con stablecoin, con plataformas de tokenización y ese tipo de cosas. Ahí nos preguntan que si en Perú, ¿cómo va la cosa en Perú? Que si han trabajado en Perú. En Perú hicimos un intento, pero bueno, el Banco Central sacó una licitación y la licitación se la ganó una empresa de la India, una empresa de telecomunicaciones. Y pues nosotros pusimos en la mesa, tuvimos reuniones con ellos, les ofrecimos todo lo que le podíamos ofrecer, pero ellos tenían, digamos, un roadmap diferente a lo que en este caso Pierce y Ripple, como aliados en ese momento, le estábamos ofreciendo. Ellos estaban más enfocados en temas de poder solucionar un tema de integración tecnológica en zonas donde no había mucha señal, y eso lo abordaba mejor la Telefónica. Nosotros no participamos en la licitación, intentamos buscar un aliado, pero entendíamos pues que básicamente era bastante complejo poder llegar y entendemos que pues ese ejercicio terminará, creo que todavía está activo, no peco si te soy sincero y digo que estoy seguro o no, pero toca ver más adelante cómo va y seguramente estaremos en algún momento sentados con ellos, así sea con una colaboración académica, etcétera. Pero en Perú pues fuera de que sí nos sentamos pues no logramos el tema porque ellos avanzaron de una manera diferente. Ok, no sé si quieres hacer alguna pregunta, Raúl. Digo, bastante interesante todo lo que comentas, Wow. Pedro, y yo creo que la pregunta va relacionada a lo que recién comentabas, ¿no? Que bueno, lanzan esta sidechain y Ripple se ha enfocado más en RLUSD, dejando al lado la CBDC, ¿no? ¿Cómo crees que ahora que, bueno, hay una narrativa totalmente distinta del presidente Donald Trump, en donde deja de lado las CBDCs y, bueno, empieza a promocionar mucho el lado cripto? Vemos que RLUSD pues es la primera stablecoin regulada por el gobierno de Estados Unidos. No solo eso, ¿no? Ripple tiene 50 licencias bancarias en Estados Unidos y viene la implementación de ISO 222, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto que se está, digamos, cocinando, porque es pues lo que vemos, ¿no? Que se está conectando pues prácticamente el sistema bancario al ISO 222,
a lo que suponemos que va a pertenecer o jugar un papel importante Ripple, cómo todo esto juega en Latinoamérica, ¿no? Porque bueno, esto lo vemos hacia Estados Unidos, pero supongo que en Latinoamérica pues va a haber una conexión similar, ¿no? En donde pues ISO 222 también tiene que funcionar de este lado del mundo para que podamos hacer estas transferencias. Sí, mira, digamos que, y eso es parte de lo que yo dije más temprano en la conversación. Yo creo que este año tenemos un panorama muy diferente. O sea, una vez Donald Trump toma el poder y comienza a decir en principio, pues, CBDC no, casi que una orden ejecutiva, no va este tema. Yo creo que eso es parte de lo que implica ser lo que él está haciendo en su plan, que es ultranacionalista, protector de lo que es el Estados Unidos y básicamente ser Estados Unidos financieramente es el dólar. Entonces, es muy probable que puedan haber visto que las CBDC bancarias podía ser una amenaza, por más allá de que estén baqueadas en dólares, cada país, etcétera, por lo que yo creo que el ecosistema le van a cambiar el nombre a las CBDC, seguramente seguirán siendo stablecoins en dólar, pero bueno, puede que funcionen como una CBDC para el Banco Central técnicamente. Puede que técnicamente se mueva como parecido, pero no a nivel de concepto va a tener un concepto diferente, que es esto que entendemos hoy, que es un stablecoin. Pero bueno, ¿qué es un stablecoin de un país? Es una CBDC. Entonces, tenemos que ver hacia dónde se va a mover el ecosistema. Fuera de que Estados Unidos, que marca la pauta en básicamente casi todo lo que sucede en nuestra región, al menos, dijo que no quería ver CBDC. Tenemos un titán que sí está haciendo CBDC, que es Brasil, que está haciendo un tema interesantísimo, que la capa de tokenización que le está construyendo al BRL es muy buena, es muy interesante, por lo que yo sí creo que eventualmente la banca pública en la mayoría de los ejercicios en Latinoamérica va a terminar haciendo algo parecido. Van a poder tener su propia CBDC fuera de que Estados Unidos no lo haga, pero al mismo tiempo van a tener un puente de interoperabilidad con las stablecoins, que seguramente las van a apoyar, la Real USD, la USDC, la USDT y cualquiera que tenga compliance para los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es un momento interesante. Si bien la banca privada metió el freno, la banca pública, perdón, metió el freno este año, veníamos muy acelerados, veníamos, por decirte algo, a 120 kilómetros por hora en una autopista, donde toda la banca a final del año pasado dijo 100, nos vemos en finales de enero, febrero, arrancamos, y este año bajó como, no sé, parece que a 35 kilómetros, todo el mundo está aguantado, vamos a ver qué pasa. Por supuesto, nuestros dos principales clientes, que es Honduras y Colombia, han mostrado un interés importante en seguir explorando, aclarando que Colombia no explora CBDC, Colombia explora aplicación de blockchain para el sistema de pagos de alto valor. Colombia ha dicho claramente, públicamente e internamente, que no quieren explorar CBDC por ahora. Quieren entender cómo funciona la blockchain para mejorar su sistema de pagos de alto valor, tokenización de títulos, transacciones de alto valor interbancarias y unas cosas adicionales que se están haciendo. Pero yo sí creo que, por ejemplo, un Bolivia necesita un stablecoin, una CBDC, porque ellos tienen un problema de liquidez de dólares muy grande. ¿Qué pasa? Esa liquidez de dólares hoy se está corrigiendo de forma casi que sola por el mismo ecosistema y la gente importa pagando en USDT, hay un tema complejo ahí, y lo mismo está pasando en Venezuela, que toca hacer operaciones en USDT para pagar las importaciones que vienen de Asia, de Europa, de Estados Unidos, y para poder entonces, porque no tienen SWIFT. Por un lado, Bolivia tiene un tema de liquidez, por un lado, Venezuela tiene un problema de sanciones, pero todo sigue terminando resolviéndose con cripto, en este caso. Y bueno, por supuesto, cuando vemos la blockchain, una blockchain tan robusta, con tantos años trabajando como Ripple, seguramente va a ser una blockchain que va a tener un protagonismo muy grande en estas soluciones, ¿no? Es muy probable que eso vaya a suceder. Y una pregunta, Pedro, perdón que te interrumpa, Bernie. Nada Dale, más dale. adicional a esto, ¿México se ha visto interesado en las soluciones de Ripple o de blockchain? Yo te soy muy sincero, en todos los ejercicios que he hecho con México, siempre digamos que no he logrado obtener de alguna manera un acercamiento lo suficientemente fuerte como para decirte, bueno, puedo hacer esto, lo que sea, pero sí entiendo que Bitso, como gran jugador de México, tiene una alianza muy grande con Ripple y yo creo que a través de ese ejercicio, más otras cosas que hace Ripple internamente en México, sí seguramente están haciendo algo. De mi lado no tengo conocimiento porque no he logrado llegar pero bueno, espero que en algún momento, pues por supuesto, empezar a tener algún tipo de operación en México, porque sé que el gobierno mexicano con su ley FinTech, con Vixo, que es el principal jugador de toda Latinoamérica por lejos, además que el principal actor, el principal socio que tiene en Latinoamérica transaccional desde el punto de vista para Ripple, seguramente
van a verse cosas bien interesantes. Sí han dicho algo del tema del CBDC mexicano, etcétera, pero bueno, volvemos a lo mismo. Gana Sheinbaum, gana Trump, tienen más problemas más grandes que resolver, como tratar de no darse más con temas arancelarios, pero ya es un tema de Claro. otro video, creo yo. Acá hay dos temas, acá hay dos temas que quería preguntarte. Los CBDCs normalmente lo que uno entiende, no sé si yo estoy mal o si Raúl me corrige también, un CBDC también es parte de organizar todo el sistema bancario bajo un solo manejo, controlando la moneda y de alguna manera controlando a la gente. Eso es lo que creo que Trump no quiere. No sé si eso es ese estilo de manejo como hubo los bloqueos que hubo en Canadá cuando fueron los paros de los camioneros, que les bloquearon las cuentas a los camioneros que participaron en esos bloqueos. No sé si eso estoy bien o no, y creo que eso era lo que no quería Trump. Yo no estoy seguro que lo hayan hecho el decir no a CBDC por eso. Yo creo que lo hizo más por lo que yo dije, creo, por proteger a su dólar, darle digamos, la potestad a cada banco a nivel digital, entonces de poder emitir una moneda que digamos que la puedan emitir de una forma diferente a lo que se emite hoy el dinero. Acordémonos que hoy el dinero lo emite la banca privada a través del crédito, autorizado por el regulador del país, en el caso de Colombia, Banco de la República y la superfinanciera. Quien realmente imprime el dinero es la banca, tienen hasta capacidad de imprimir hasta 10 veces su capacidad, en este caso, creo que es el encaje legal o algo así. Entonces, yo te soy sincero, hay un tema de la CBDC que por un lado puede verse muy mal, y aunque yo siempre he estado hablando durante los últimos 2 años de CBDC en diferentes escenarios, siempre es muy polémico el tema porque efectivamente si es mal manejado, definitivamente te controlan de una manera bien fuerte, ¿no? Pero también vemos ejercicios que lo que está haciendo la Unión Europea. Hoy la Unión Europea, tú no puedes pagar más de 1.000 euros en efectivo y quieren bajarlo a 500. Entonces puedes tener o no un CBDC digital o lo que sea, pero es que no puedes ir a comprar más de $1.000 en efectivo porque creo que violas una ley o no pueden hacerle la trazabilidad adecuada a la cuenta, y eso es ley hoy y quiere bajarlo a 500. Pero también dijo el Banco Central Europeo que quiere emitir su CBDC a finales de mes, y creo que lo anunciaron recientemente, en los recientes días, que efectivamente antes de que acabe el año va a estar emitido. Yo creo que es una evolución inevitable del dinero. Hoy tenemos dinero electrónico, no programable y con una trazabilidad que es dudosa. Hasta un punto es dudosa. Tú sí tienes tus balances, etcétera, pero si tú tuvieras esto en blockchain, no te va a desaparecer el balance como algunos de los bancos privados en Colombia el año pasado. Recuerdo que creo que a mí me pasó. Yo abrí mi cuenta en uno de los principales bancos de Colombia, no voy a decir nombres ni marcas, pero mi saldo estaba en cero y estuve 24 horas en cero hasta que no se arreglaron las bases de datos. Pero es que eso no debería suceder nunca. En blockchain eso no sucede, bueno, a menos que te hackearon o estés dependiendo de una billetera centralizada. Creo que la CBDC es la evolución del dinero, definitivamente, y por un lado sí va a haber más control, pero tiene que haber lo suficiente, digamos, los legisladores tienen que colocar la ley de alguna manera, de una manera tan robusta de que no sea posible que lo usen tanto como para controlar, pero sí efectivamente para dar los beneficios adecuados a la población. Por ejemplo, que si una remesa es enviada para una asistencia, una manutención de un menor, para salud, para alimentación y para educación, que efectivamente se pueda gastar en salud, educación y en esto. Porque hoy tenemos en nuestros países, pues hay que decirlo, es lamentable, pero muchas veces se gasta en licor. No sé, quién recibe o se gasta en alguna otra cosa, o porque el dinero no tiene forma de controlar, pero si esto viene controlado de alguna manera, sí, dice, no, sí, es que eso va en contra de la libertad, pero y no es más importante que el menor reciba por lo que está, digamos, recibiendo el dinero, o para un desastre natural, si el dinero fue erogado, emitido, enviado para ayudar, por ejemplo, un desastre en San Andrés, debe ser gastado para un desastre en San Andrés y no debe ser desviado de ninguna manera otra vez a Colombia para gastar cualquier cosa, o para Estados Unidos o para cualquier país y ahorrar el dinero. Porque eso pasa. Entonces, la evolución está, claro que tiene sus temas, sus retos. Hay algunas tecnologías que algunos bancos han dicho que la van a explorar. Nosotros la hemos puesto en la mesa, por ejemplo, la tecnología Zero Knowledge Proof, que integrada pues con un layer adicional, pudieras de alguna manera mitigar el tema de la privacidad, para hacerla más privada. Pero efectivamente, y hacia donde se está moviendo el mundo, yo creo que es inevitable, ¿no? Obviamente, yo lo que creo que aquí también es que queda, es educarse mucho y aprender también a trabajar con el ecosistema descentralizado, ¿no? Yo creo que
Más allá de repente de preocuparse de que no me controlen o que esto así, esto asado, pues bueno, eventualmente si compras una casa, un carro y tienes unas cuotas, pues te tocará pagar el impuesto adecuado. Hoy seguramente todavía los contadores tienen algún margen para poder hacer los pagos de los impuestos, pero yo creo que hacia donde va el mundo es evitar que esos márgenes sigan existiendo, pero por otro lado, los educados, los que entienden la tecnología, podrán de alguna manera moverse en otras aguas, pues para personas que tengan mayores accesos educativos o mejor conocimiento, mayor conocimiento. O sea, digamos que eso es lo que yo creo, muy personalmente. Y la otra pregunta que te tenía era, habíamos hablado antes, cuando preparamos esta entrevista, era que en Colombia hay dos sistemas, uno que estás hablando ahorita, que es el sistema de grandes pagos que hacen los bancos, y otro que se llama el Breve, que es un sistema de pagos inmediatos. Quería saber si ustedes en Peersys y en Ripple están involucrados con esos dos proyectos y cómo están involucrados en ambos. Yo creo que ya sé la respuesta, pero creo que la gente no. Sí, en Ripple estamos involucrados con el piloto blockchain del banco. Bueno, Ripple no, en Peersys. Ripple en su momento nos acompañó como co-sponsor tecnológico, presencial, académico y por supuesto muy agradecido en este caso con Ripple y por supuesto las pruebas se hicieron sobre la XRP, una blockchain privada que se construyó para el banco, se tokenizaron unos bonos, se simularon las entidades bancarias en la primera etapa del piloto. Hoy por hoy se está buscando expandir el piloto, todavía no tenemos los detalles completos, pero sí ya comenzaron algunas conversaciones como para que en algún momento del año esto suceda. Sin embargo, lo que acabas de comentar es muy importante porque el Breve es el sistema de pagos inmediatos que el Banco de la República ha intentado lanzar los últimos años. Por supuesto, han estado más cerca que otros momentos. Creo que este momento es el más cerca en el que han estado de lanzarlo y entiendo que en algún punto del segundo semestre va a ser lanzada la plataforma. Nosotros como Peersy, y entiendo que Ripple no estamos involucrados, eso fue desarrollado por otra empresa en conjunto con el banco y es un sistema que va a permitir hacer pagos instantáneos interbancariamente las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, eso le va a dar un cambio completo a lo que es la banca hoy en Colombia, que sigue siendo una de las bancas más atrasadas que todavía tiene Latinoamérica. Hoy tenemos un sistemas avanzadísimos como Pix en Brasil y Breve busca de alguna manera replicar lo que es Pix. Hoy Pix tiene permisado tener fintech que operen entre USDT y Pix, en donde el cliente paga con Pix pero está descontando su saldo de USDT. Ese tipo de cosas. Vamos a ver si en Colombia llegamos a ese nivel de sofisticación. Yo creería que teóricamente deberíamos llegar, quizás no tan rápido como Brasil, pero conforme Brasil lo haga más rápido, yo creo que Colombia también lo va a hacer más rápido. Wow. Y hablábamos también que en Breve, tú me hacías el comentario que ACI Worldwide era uno de los que estaba ayudando en ese desarrollo de Breve. Había alguna vez en algunas de las discusiones que hemos tenido con varios en el canal, habíamos hablado que él es también un aliado, pues es competencia o es alguien que está en la misma línea de trabajo de ustedes, que está ayudando con Breve, pero no significa que Ripple esté involucrado ahí para que ustedes la tengan clara. No sé si, Raúl, Sí, no tengas alguna ¿quieres saber más? Dudas seguro, muchas. Todas, aproveche, pregunte. Ahora que, bueno, viene la regulación, ¿no? ¿Quién va a regular? La CFTC, la SEC, ambas. Esto, bueno, este proyecto que pues recién se lanza de el sidechain, ¿afecta en algo o pues realmente dependerá mucho de cómo se muevan las aguas en la regulación de los Estados Unidos? Pues yo creo que ahí, yo no soy el más experto en temas de regulación. Yo creo que ya el hecho de que el presidente haya dicho que se va a crear la reserva o se creó, que va a tener Bitcoin y va a tener otras cripto, XRP es una de las cripto, la sidechain no usa otra cripto, usa básicamente el XRP, donde se bloquea un XRP y a través del bridge de Axelar se levanta el Rapid XRP en la sidechain. Lo que hace, digamos, esto es una expansión de los servicios que tiene hoy la blockchain de XRP como tal. Porque básicamente hoy la blockchain de XRP puede hacer pagos instantáneos, puede hacer pagos cross-border, pero no permite on-chain hacer smart contracts. Y es muy difícil poder aterrizar este tipo de cosas ahí y es por eso que se ha enfocado más en temas financieros. Por supuesto, es muy rápida y es muy económica. Pero por otro lado, ahora teniendo la XRP Ledger AVM compatible, es muy probable que muchos desarrolladores vayan a moverse a comenzar a trabajar sobre esta red. Y bueno, y si está de alguna manera
permisada o admitida soluciones en Ethereum, básicamente queda automáticamente permisada las soluciones en cualquier blockchain con AVM compatible. Es lo que yo entiendo, por lo menos a nivel técnico regulatorio, pero bueno, como te digo, no soy experto abogado y no podría decirlo, pero lo que sí te puedo decir es que es una evolución tremenda para el ecosistema y un antes y después, porque obviamente le abre a todos los desarrolladores y le abre inclusive a la blockchain una cantidad de negocios que hoy no podía hacer. Y por supuesto, cuando esto entre en mainnet, muy probablemente va a ser un game changer, porque muchas de las cosas que se están haciendo en otras blockchains seguramente van a comenzar a estar aterrizadas acá, ¿no? Me tocas un punto muy importante, ¿no? Que creo que pues uno de los negocios bastante jugosos que yo veo aquí es la tokenización de activos, ¿no? El RWA o Real World Assets, que mediante esta sidechain y hacer contratos inteligentes en Ethereum, pues literal, ¿no? Puede funcionar de manera eficiente y llevar la Sí, utilidad, ¿no? Del pool de liquidez de Ripple hacia otros negocios que no sean nada más transferencias internacionales o bancos, ¿no? Sino negocios pues prácticamente en donde quiera y donde quiera que se pueda pensar, ¿no? Si estoy en lo correcto, no sé sí. si me desvié un No, poco. no, yo estoy de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. Oye, Ben, te tengo una pregunta porque yo he estado, mientras que te oigo, voy mirando los chats y hay varias preguntas. Como demos una explicación lo más sencilla posible de qué significa el sidechain de EVM para el beneficio de XRP Ledger. Como si le estuviéramos explicando a alguien de colegio. Ok, bueno, vamos a Y intentarlo. más o menos en qué parte del proceso está ese desarrollo. No, el proceso, el desarrollo está, ya pasó, cuando uno va a lanzar una blockchain, y eso como para que todos nos entiendan acá, tiene varias etapas, ¿no? Está el proceso de desarrollo, después está el proceso de DevNet, que es cuando se lanza para que los desarrolladores internamente le hagan pruebas de carga a la blockchain, empiezan a revisar digamos, todas las líneas de código, etcétera. Después viene la testnet, que es en el estado en el que está hoy la sidechain, y después viene la mainnet. La mainnet es como está hoy la XRP Ledger hace 11, 12 años, o como está Bitcoin hace yo no sé Ya cuántos, 14. funcionando, ya todo el Sí, mundo trabajando sobre ella. está en mainnet. O sea, ya lo echaron a andar, es como el carro que echó a andar y ya para pagarlo, pues hoy tienes que pagar el Internet del mundo, para pagar una blockchain, como para decirlo así, ¿no? Entonces, digamos que puedo decirte como una breve comparación, como para que las personas entiendan muy rápidamente qué significa esto para el ecosistema de Ripple. La XRP, que es o la XRP-L, que es la que tenemos hoy, es un tipo de red que es especializada única y exclusivamente en pagos y remesas. La XRPL EVM compatible, o en este caso la sidechain, es compatible y es enfocada en smart contracts. Además que puede hacer lo anterior, que por supuesto el que vaya a hacer solamente pagos y remesas no necesita moverse a la sidechain, pero el que va a hacer pagos y remesas, que eventualmente va a tener que programar algunos pagos y tener smart contracts en el medio, le va a convenir irse a la sidechain. El consenso es exactamente el mismo, que es el POA, el lenguaje de los smart contracts. Por un lado, la XRPL no soporta ningún tipo de smart contract nativo y la XRPL sidechain soporta solo Solidity, que es el lenguaje de la Ethereum Virtual Machine. La velocidad exactamente la misma, de 3 a 5 segundos por transacción. El costo por transacción, por supuesto, en la XRPL es sustancialmente menor, pero si necesitas hacer alguna transacción en la sidechain, también es económico, por supuesto, no tan económico como en la XRPL mainnet que tenemos hoy al aire. Las TPS están entre 1500 y 1000 TPS, ambas blockchain, eso que podemos decirlo así. Por el lado de interoperabilidad, es algo que es una evolución tremenda para el ecosistema, porque hoy la que está activa, la que está en mainnet, digamos, nativamente, no tiene compatibilidad con ninguna otra cadena. Cuando te pasas y cuando se ponga live, en este caso mainnet, que va a ser las siguientes semanas, no tengo el número exacto, pero en las siguientes semanas, no sé, 4, 6, 8 semanas, esto debería estar completamente live, si no menos, va a poder tener compatibilidad con todas las blockchains que son compatibles con Ethereum, con Cosmos y con la XRP-L Mainnet, que hoy no es compatible con ninguna otra blockchain, pero a partir de ese momento, pues, a través del puente de interoperabilidad, puede entonces ser compatible. Eso le abre es como decir, abrió Ripple, una de las blockchains más poderosas del mundo por capitalización de mercado,
por cantidad de empleados, por robustez, por tiempo andando, por tiempo sin ser hackeada, sin tener ninguna vulnerabilidad. Hoy por hoy entonces la vuelve una red súper, hiper poderosa porque ahora es también compatible con todo lo que tenga que ver con AVM. Es decir, casi todas las blockchains más grandes hoy son compatibles con AVM y eso permite una interoperabilidad tremenda porque ya sabemos que el mundo es muy grande y no todo el mundo va a utilizar Ripple o no todo el mundo va a usar Solana, no todo el mundo va a usar Ethereum, sino que lo que necesitan es cada quien entenderá cómo desarrollar sus soluciones, pero sí existe una forma de comunicarse como para que no tengan que volver a desarrollar alguna cosa o algún producto que se está haciendo. El puente de activos, en este caso el bridge, la mainnet hoy no necesita ningún tipo de bridge porque, bueno, solamente dentro de Ripple es que se hacen los movimientos, pero con la nueva, utilizando tecnología Axelar, se puede conectar con las blockchains que sean bien compatibles, es decir, con las blockchains que sean compatibles con Ethereum y con la XRP-L. Y utilizando Tendermint IBC, que es otra tecnología que tiene Cosmos, puede interoperar con todo el ecosistema de Cosmos. Es decir, tiene un bridge con Axelar para ser compatible con todas las blockchains que tengan que ver con temas de Ethereum y por otro lado internamente para el ecosistema Cosmos con Tendermint IBC. Soporte para dApps. La mainnet hoy no soporta dApps, pero la sidechain es completamente compatible con dApps de Ethereum. El algoritmo el algoritmo de firma sigue siendo el mismo. Desde el punto de vista de seguridad cuántica, por supuesto, la mainnet es más segura que Bitcoin, pero sigue manteniendo, pues, ya desde un punto de vista más técnico, basado en curvas elípticas y la AVM compatible es un poco más robusta desde el punto de vista cuando se dice temas de seguridad cuántica, pero bueno, ya tendríamos que entrar en algo más robusto y eventualmente todas las blockchains van a ir a nuevos algoritmos de firmas que las harán quantum resistant. Pero eso hoy por hoy pues faltan 10 años, 15 años para que suceda. Y los casos de uso, hoy tenemos Ripple, siempre cuando escuchamos Ripple, etcétera, pensamos en XRPL, pagos globales, remesas, emisión de stablecoins, hoy con la Real USD, pero ya con la AVM compatible, la nueva, la sidechain, podemos conversar todo lo anterior, podemos hacer todo lo anterior y además smart contracts, soluciones DeFi, NFTs y interoperabilidad con todo el ecosistema. Yo creo que desde el punto de vista de lo que era un antes y un después, evidentemente queda súper bien soportado de qué es lo que significa esto para el ecosistema y yo creo que va a ser muy positivo, no solamente para el ecosistema Ripple, por supuesto, sino también para el ecosistema en general, en donde puedes tener una blockchain y decir, bueno, la blockchain tiene 12 años andando, es robusta, tiene una cantidad de ejecutivos y varias oficinas a nivel internacional muy bien posicionadas, por lo cual, pues cuando empiecen a entrar grandísimos jugadores, se sentirán más cómodos también en trabajar con empresas como Ripple, que tengan tecnologías como la XRPL y la XRPL IBM Sidechain. Y tocas un punto, creo que bien importante, que es la interoperabilidad, ¿no? Que para los que no les queda claro, quizá la interoperabilidad es como si en la actualidad no tuviéramos en el Internet esta interoperabilidad, ¿no? Que tuviéramos un dispositivo Apple y quisiéramos mandar un correo a un dispositivo Android y no se pudiera, ¿no? Porque no son compatibles, ¿no? Interoperabilidad, pues nos habla de eso, ¿no? De que sean compatibles, de que se puedan comunicar y ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, pues creo que es bastante interesante. Y digo, ahí una pregunta que me sale, Pedro, es si este lanzamiento es a nivel Latinoamérica o es a nivel global. No, es global, completamente global. Buenísimo. Oye, acá hacen y hacen preguntas y trato de alcanzarlos, pero nosotros no paramos de hablar y ellos no paran de preguntar. Primero, me han preguntado mucho de Sahau. Sahau era no sé si conoces Sahau, es una red dentro de, que si conoces algo de ellos. No conozco Sahau. Sahau y creo que hay otra que se llama, estoy tratando de acordarme el nombre, pero es que hace un tiempo trataron de desarrollar un protocolo dentro de XRP Ledger para hacer smart contracts. Y cuando llegó la noticia de que iban a hacer el sidechain, hubo una cantidad de quejas y hubo algunos desarrolladores que no estuvieron muy de acuerdo en este cambio. Entonces, no sé si sabes algo de eso. Estoy tratando de acordarme el nombre y no me acuerdo. Creo que se llama Colors o Eleven. No No me acuerdo. lo conozco,
pero bueno, es normal que siempre cuando van a suceder cambios, pues haya gente a favor y gente en contra. Yo siempre me enfoco en el resultado y no en voy a decirlo con palabras muy sencillas de entender, siempre me enfoco en el bebé y no en los dolores de parto. ¿Sí me entiendes? Yo prefiero que el bebé salga bien, sano, que llore, que no le falte nada y bueno, los dolores de parto pues eventualmente siempre están ahí. Seguramente habrá gente que no le gustó, etcétera, pero pues nosotros somos partners. En este caso, se nos encomendó una tarea, se logró, nuestros desarrolladores son de primer nivel, capaces de desarrollar blockchain tan robustas como estas, y bueno, y estamos confiados de que va a ser completo éxito una vez esto esté en mainnet. Mira, voy a contestar preguntas que yo las puedo contestar sin preguntarles a ustedes, pero es que me da pena no contestar todas esas cosas que a veces preguntan y creo que es importantísimo. Miran, me preguntan que si el XRP y el XRP Ledger son la misma cosa, son diferentes. El XRP es del token que se utiliza Sí, sobre la cadena XRP Ledger, es el blockchain, es XRP Ledger, y la moneda que se utiliza para hacer la navegabilidad dentro de esa cadena es la moneda XRP. Y no se pierde utilidad de ninguna moneda de estas, que es otra pregunta que nos hacen, que si se pierde alguna utilidad por crear la sidechain o crear algo, que XRP seguirá e incluso va a ser todavía más potente porque se va a poder interactuar con más productos o más servicios dentro de XRP Ledger que va unido con el sidechain. Entonces, para que lo entiendan, son el XRP Ledger va por acá, es como si fuera en una carretera, al lado está andando en un río y va a haber una conexión entre las dos y el río va a ayudarle a impulsar el carro que va dentro de la carretera del XRP Ledger. Es como para hacer una metáfora de lo que puede ser. Están ayudándose las dos y esto para que además se genere, y ahí viene una pregunta que te tenía. Ethereum es el dueño del desarrollo de la tecnología de EVM. Y XRP Ledger pues está al otro lado. Siempre ha habido un conflicto entre las comunidades, por lo menos. ¿Cuál es la relación entre Ethereum y XRP en la realidad o Ripple en la realidad? Yo no tengo conocimiento acerca de eso. Yo lo que sí creo es que Ethereum es una blockchain súper descentralizada, pues más allá de que seguramente algunos nodos están en algunas empresas privadas, etcétera, pero que sea dueña de EVM no creo. O sea, ya eso es como Bitcoin, no tiene dueño. Eso está descentralizado, es público, es open source y quien puede echar código y mejorarlo, bienvenido, y quien lo puede usar también, bienvenido. Entonces, Okay. yo lo que creo es que el ecosistema está todo como para ir hacia adelante. Este tipo de soluciones, cuando todas las blockchains empezaron a entender que tenía que existir una vía de comunicación entre todas y se decidió que fue la Ethereum, la más usada, la donde tenía más desarrollo, más desarrolladores, que es la que tiene más desarrolladores, fue un gran acierto y de aquí en adelante pues vamos a ver cómo termina siendo el tema. Es lo que yo decía. No todos los usuarios, instituciones, gobiernos, empresas, universidades van a usar todas Ethereum, ni todas van a usar Ripple, ni todas van a usar Solana, ni todas van a usar Algorand, pero sí todas necesitan interoperar. Ahí es donde entra la tecnología Ethereum Virtual Machine Compatible, que es donde todas las blockchains están tratando de hablar, porque es lo que decía en este caso Raúl, es como que yo no puedo enviar correo sino solamente con mi iPhone, y no puedo enviar correo a los Android. ¿Me entiendes? Eso es un tema de que hoy lo damos por sentado, pero para que eso sucediera seguramente hay un tema de interoperabilidad entre los sistemas, unos protocolos detrás, pero el usuario ni se da cuenta. Eso va a suceder más adelante en blockchain, que el usuario ni va a hablar de esto. Hoy, porque todavía estamos en etapa temprana, todavía da cancha y tiempo para hablar mucho sobre este tema, pero es bueno porque nos da la oportunidad de poder expresarle a los usuarios que entiendan un poco hacia dónde va todo esto. Ok. Y acá nos están preguntando, ¿tú sabes algo de Ripple Custody? Este proceso que acabaron de lanzar la marca de Ripple Custody. Entiendo que Ripple Custody viene de Metaco, en la adquisición que se hizo el año pasado. Ripple Custody creo que es un rebranding de Metaco, hasta donde tengo entendido. Sí, no, tampoco, no soy 100% experto en Ripple, yo soy más experto en Pirsys. Obviamente, acá todo el mundo pregunta de Ripple, obvio. Si Pero quieren, debe ser algo de eso. Obviamente el tema de custody en asset, en activos digitales, es un tema súper bueno. Es un tema que cada banco y cada institución financiera y cada banco público
Y todo lo que tenga que ver con activos digitales necesita una custodia. A veces la gente se le olvida ese tema, así como todo necesita una billetera, todo necesita un custody. Y cómo lo descentralizas y cómo puedes tener una recuperación de firma y cómo puedes tener algunas cantidades de cosas que necesita el usuario final que no quiere entender que es un 12 clave semilla y toda esta cosa dificilísima que se la explicamos a cualquier persona y dice no entendí nada. Pero si tú le dices, mira, para recuperar la clave haces esto, pero por detrás tienes un software como Ripple Custody que te hace todo y tus assets digitales están bien guardados, resguardados, etcétera, pues tú simplemente vas a pagar el servicio, lo vas a terminar Sí. pagando en la cuota, en la membresía, que seguramente tendrá la solución, etcétera. Y como Ripple Custody están otras también, está Fireblocks, está Copper en Londres y hay varias también que tienen bastante experiencia. Ok. Acá ya uno de los que nos están siguiendo, que acabó de llegar al canal y que si podemos empezar de nuevo, que acaba de llegar. Ay, no. Está buenísimo esta información. No sé qué más quieras saber, Raúl. Aprovecha. Saquemos Digo el yo, jugo. de entrada agregar, ¿no? Efectivamente, todo inició del custody con Metaco, que era una empresa que se encargaba de, pues, la custodia y tiene alianzas con BBVA, o tenía alianzas en ese momento con BBVA en Suiza, con HSBC, y bueno, Ripple compró esta empresa muy inteligentemente desde mi parte, ¿no? Porque desde mi punto de vista, porque pues Ripple, lo que yo creo que está haciendo un ecosistema, ¿no? Donde abarque custody, pagos transfronterizos, ahora con el sidechain, quizá tokenización de activos y muchísimas otras cosas, ¿no? Pero bueno, el hecho de tener custody, como bien comenta Pedro, pues imagínense, pues para el 95% de las personas, pues es muy complicado, ¿no? Tener la cold wallet, tener las frases resguardadas, no olvidarte de las frases, usar un software, ¿no? Quizá para las personas mayores, pues ellos están acostumbrados a ir a un banco y reclamar su dinero, ¿no? Por medio de una clave o cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que pues hacia futuro es lo que es hacia dónde va, ¿no? El facilitar a los usuarios esta parte de la custodia, que ya no tengas los ripples en una cold wallet en tu casa. Habrá gente que no representa un riesgo, ¿no? Pero habrá otras personas que representa mucho riesgo tener una cold wallet en tu casa, ¿no? Entonces, pues va para allá el que puedan custodiar tus activos de una manera más eficiente y creo que eso, bueno, es brutal, ¿no? Y bueno, la tokenización de activos creo que es el otro punto que es brutal y ahora con la sidechain, pues bueno, viene a revolucionar, ¿no? Yo creo que en los próximos meses, esa es mi teoría, que va a empezar a fluir la parte de la utilidad mediante todo esto que comentas, ¿no? La sidechain y todo lo que viene implícito. Y aquí, bueno, ¿tú qué opinas, Pedro, sobre el rol que jugará RLUSD en todo este ecosistema, ¿no? Porque, pues, como bien decía Bernie, tenemos la sidechain que impulsa a XRP, pero ¿qué pasa con RLUSD, no? ¿Va a impulsar también a XRP o ahí, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de juegos, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque que vaya a impulsar el XRP, no lo sé, pero sí va a impulsar el ecosistema de Ripple. El juego acá creo que es un tema de cumplir, tener 100% compliance con todo lo que viene. Ya sabemos lo que ha sucedido con USDT en Europa, que está siendo deslistado, etcétera, porque no cumple con MiCA, pero tenemos un jugador fuerte que es el USDC de Circle, así que yo creo que hoy va lento el Real USD, pero yo muy seguramente pienso, entendiendo cómo se mueve esto, desde el punto de vista de compliance interno y todo lo que a veces uno dice, bueno, Ripple parece que tiene más abogados que desarrolladores, pues no sé si estoy tan, a veces uno dice, bueno, creo que no estoy tan lejos de la realidad, pero sabemos que para luchar una demanda con la SEC hoy a pulso, con mucho dinero en Nueva York por tanto tiempo y que todavía estén ahí y siempre se dice que, bueno, parece que la SEC va a fallar a favor o va a desestimar la demanda, etcétera. Siempre ha estado como más hacia ese punto. Hay que quitarse el sombrero. Y yo estoy seguro que la Real Society es una jugada muy inteligente, muy alineada inclusive antes de que Donald Trump hiciera lo de la CBC. Creo que hay una información interna que personalmente creo que sabían, no es una jugada de casualidad, así que ellos apuestan por stablecoin que apoye el dólar. Creo que esa es la jugada y es el siguiente stage del dólar para poder mantener la hegemonía. Seguramente
no estaremos muy contentos que sigan teniendo el dólar como la hegemonía, pero creo que hay también que aprender a jugar en esa agua y tratar de ser cada uno de nuestros países más productivos y en base a eso, pues tratar de salirle al paso al tema. Y por supuesto también tener su CBDC, tener su moneda digital interna, tendremos las monedas digitales internas en cada país, pues ya las hay, el peso mexicano digital, que hay varias stablecoins de empresas fintech privadas que han lanzado, y eso en Colombia también hay, en Chile están por lanzar, en Perú, en Argentina también creo que están por lanzar, y eso es inevitable, y eso, bueno, va a permitir que el ecosistema digital interopere con el ecosistema cripto, que es el ecosistema electrónico, perdón, opere con el ecosistema digital cripto. Eso es lo que va a terminar pasando. Tu dólar electrónico o tu peso electrónico mexicano hoy que está en tu banco podrá interactuar con el peso digital electrónico que interactúa con todo el ecosistema cripto y te da una rapidez y un acceso a una gran cantidad de cosas en el mundo digitalizado de activos digitales, valga la redundancia, que hoy no te la da tu dinero electrónico. Eso es lo que va a suceder. Y hablando de ISO 222, y digo, eso es, digo, igual pregunta personal, ¿no? Más, ¿qué es lo que tú crees que pueda hacer, ¿no? Porque, digo, lo que yo creo en lo personal es, pues tenemos una cantidad importante de NDAs de Ripple que pues no se pueden revelar, pero pues bien ISO 222, ¿no? Que debe estar corriendo en noviembre, ¿no? Es decir, pues ya los bancos tuvieron su proceso de implementación, etcétera, 2024, 2023 o inclusive más atrás, ¿no? Viene un cambio al ecosistema, es decir, prendo el switch y entra todo el volumen o va a ser paulatino. Pues si es tal como se espera, yo creo que entra todo el volumen. Yo lo que veo es que aquí el que está comprometido es el sistema SWIFT, me parece, porque pues si ya, como dice el ISO 2022, es que va a estandarizar la comunicación entre bancos y sistema financiero, pues ¿dónde queda este estándar, ¿no? Como SWIFT. ¿Qué pasa con esto? Que demora 2 días, en 3 días en llegar a la transferencia. Esto puede ser interoperabilidad y transferencia instantánea a nivel internacional. Y por supuesto, un Ripple se va a beneficiar y un RealSD se va a beneficiar en esto. Yo sí creo que, pues de repente no va a ser como tú dices, no, entra todo el volumen en un minuto, sí, pero entrar todo el volumen de repente es que entra en un mes, es probable, que es mucho dinero. Y vamos a ver un cambio completo de lo que es el ecosistema financiero, un antes y un después, y como tú muy bien dices, a finales de este año. Acá te hacen una pregunta, Pedro. Bueno, y también a Okay. Fórmula Bullish, a Raúl. ¿Cuántos XRP tienen? Que si tienen XRP en sus billeteras. Si no le contestó a Luis, se desespera. Ha preguntado 7 veces. Yo tenía y vendí alto. Y está esperando para comprar más barato. Claro, claro. Yo tengo. Y Raúl, Yo sí obviamente, tengo, sí. pero no revelo la información de cuántos. De hecho, le recomiendo a nadie revelar esa No, información, por porque supuesto. serían totalmente víctimas de cualquier ataque cibernético, ¿no? Bueno, y entonces, pues sumado todo esto, pues como para darle un cierre, un cierre a esta charla que además ha sido súper chévere y creo que le he podido ir llevando el tiro a toda la gente que va preguntando cosas. Ahí me quedó una que no sabemos, yo no conozco mucho de Sahau, de Saman, de la billetera Saman y todo esto que me está preguntando y lo ha preguntado también varias veces el Ricardo. Eh, entonces, hacia dónde va Persist, hacia dónde va Ripple en Latinoamérica? ¿Qué crees que va a ser el futuro de todo esto ya para de aquí a 5 años? Wow, yo te puedo hablar de Piercis. Piercis, por supuesto, va a seguir enfocada en seguir atendiendo clientes institucionales, que son para nosotros muy importantes en toda la región, seguir intentando colaborar con los gobiernos de la región, tratando de llevar tecnología de punta para modernizar los sistemas, por ejemplo, de tokenización de créditos de carbono, que es un proyecto que se nos ha requerido no solamente en Colombia, sino en Centroamérica y en otros países que están explorando la oportunidad de cómo hacer este tipo de soluciones, aparte de lo que ya existe hoy, sino agregando un poco de tecnología, etcétera, modernización del sistema de identidad digital, que es volverlo entonces un sistema de identidad digital descentralizado, seguir explorando los sistemas de historia médica digital, que es algo tan necesario en todos nuestros países, que seamos nosotros los usuarios, los ciudadanos, los dueños de nuestra propia historia clínica digital y no sea una entidad centralizada que tenemos nosotros que pedirle que nos dé la historia, sino debería ser al revés. Ese tipo de cosas se pueden corregir con blockchain.
Por supuesto, los registros y las notarías de nuestros países que hoy siguen siendo llenas de papeles, esto debería ser modernizado y la tecnología blockchain lo permite hacer de forma muy rápida. Y en ese sentido, lo que falta, en ese último comentario, lo que falta es más de voluntad política que tecnología. Y bueno, por supuesto, además de voluntad política, que intereses económicos también están involucrados, ¿no? Obviamente los notarios estas operaciones, específicamente en Colombia, no sé, en otros países es privada y hay mucho dinero involucrado en el medio. Pirsi sigue siendo, pues, en este caso va a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios. Seguimos también, por supuesto, abriendo y negociando nuestro interés va a seguir siendo expandiendo nuestras operaciones, no solamente con actores con los que ya estamos trabajando hoy, como son los que nombré, sino con algunos otros también de talla internacional que también vienen creciendo, que tienen soluciones rápidas, buenas también, para que de alguna manera a nuestros clientes le podamos ofrecer la mejor solución adaptada a la necesidad. Y desde el punto de vista de Ripple, pues yo te diría, pues no puedo hablar en nombre de Ripple, pero desde lo que yo pienso, creo que vamos a ver un cambio importante con el tema de los lanzamientos de las stablecoins y dependiendo de cómo avancen los países desde el punto de vista de CBDCs, veremos seguramente Ripple involucrado en esto. Ahora lo que yo te digo muy seguramente es que Ripple va a ser un jugador potente en la región cuando la banca privada ya empiece a emitir sus stablecoins. Muy seguramente va a estar ahí tocando la puerta, ya ha estado sentado yo no sé cuántos con no sé cuántos bancos en toda la región y muy seguramente capitalizarán eso en su momento cuando los reguladores de cada país digan, es momento de que puedan empezar a hacer sus stablecoins. Pueden hacerlo, háganlo, etcétera. El regulador diga, años adelante, ahí va a estar seguramente el equipo de Ripple haciendo ese ejercicio. Wow, súper, súper. Bueno, no, acá otra que preguntan, y la preguntan 7 veces, no sé si están viendo ustedes el chat, no sé si ustedes lo ven. No, Preguntan, yo no han lo veo. preguntado 1, 2, 3, 4, 5, no, mejor dicho. Ya creo que ni la voy a contestar solo por preguntar tanto. ¿Creen que CRP baje más de precio para poder comprar? No somos asesores financieros de ninguno de No. ustedes, muchachos. No estamos haciendo acá un análisis técnico. Ojalá puedan comprar mucho y queden contentos con lo que tengan. Esa posición, como dijo Raúl, es privada, cada uno va mirando cuál es el mejor precio para comprar. Yo compro cada vez que puedo, cada vez que tengo un poquito. Raúl tomará también sus propias decisiones, igual que Pedro, que seguramente salió cuando llegó por encima de $3 y se puso feliz de haber vendido lo que había comprado por debajo de 50 centavos. Pero bueno, yo ya vi la pregunta y digo, creo que la puedo contestar, digo, no es punto de vista de oráculo ni de asesor financiero, pero mañana es un día importante porque, bueno, Jerome Powell sale a decir si las tasas de interés suben, se mantienen o bajan, ¿no? Y existe una presión enorme por el tema de las tarifas de Donald Trump, ¿no? Entonces, pues básicamente Donald Trump ha tirado el mercado con el tema de tarifas de una manera importante, el mercado de acciones, lo cual pues se conecta a la caída del mercado de criptomonedas, ¿no? Entonces dependerá mucho qué decida la Fed decir el día de mañana. Si Jerome Powell decide salir y decir que bajan las tasas de interés, eso nos lleva a la impresión de dinero de nuevo, ¿no? La impresión de dinero va a provocar que aumente la bolsa de valores por la inyección de capital en los mercados. El problema de eso es cómo lo interpreta el mismo mercado, ¿no? Porque pues es una inyección de dinero que puede provocar una burbuja, ¿no? También y provoca, claro, inflación a futuro, lo cual pues podría interpretarse de manera negativa de los mercados, ¿no? Si deciden mantenerse o pues estar tranquilos con las tasas, no hacer ningún cambio, pues yo creo que va a estar estable, ¿no? El mercado no va a suceder nada. Y bueno, si deciden aumentar las tasas de interés, podría ser un caos, ¿no? En el cual pues lleve a precios más bajos. Y recordemos que, bueno, la fuerza del mercado o el miedo que se inyecta en los mercados, pues se va a contagiar hacia el mercado cripto indistintamente, ¿no? Entonces sí podríamos ver precios más bajos. Hablando de Bitcoin, bueno, si pierde el piso de los $80,000, podríamos verlo en 70. Y eso, pues, al ser el líder de todo el ecosistema, podría provocar que las demás criptos caigan. Sin embargo, bueno, habrá que estar, pues, al pendiente, ¿no? De qué es lo que pase. Yo voy a meter mi cucharada también dando mi visión, ya que nos pusimos más técnicos. Yo no creo que mañana haya bajada de tasas. Se espera que haya 2 o 3 bajadas de tasas, pero a partir de la reunión de junio,
donde ya se sabe que un 70% del mercado está esperando que haya una reducción un recorte de tasas en junio, más en este momento hay más o menos un 5% del mercado que espera que haya recorte el día de mañana. Lo que es más interesante de la reunión de mañana tiene que ver es con el discurso que de Jerome Powell, y tienes toda la razón, donde empiece a reducirse o a acabarse lo que se llama el quantitative tightening, que es apretar el mercado, una política restrictiva que ha sido constante desde hace un par de meses o años, yo creo, y pasemos ya más bien a una política más expansiva, cuando, como lo que dice Raúl, que puede haber un movimiento a recorte de tasas hacia el final del año. Y mientras tanto, con toda la preocupación por las tasas de tarifas arancelarias que se están imponiendo alrededor del mundo, ha movido no solamente las criptomonedas, sino lo primero que eso, todos los activos de riesgo, como son las acciones y las cripto, y por eso estamos como en mercado en rojo, estamos preocupados, estamos angustiados. Ustedes van y miran, las tasas de los tesoros americanos están a la baja porque todo el mundo sale a comprar activos más de refugio. El oro subió y sobrepasó hoy, llegó hoy a máximos históricos, por encima de los $3,025, y pues eso es lo que ha estado jalando el mercado en ese momento. Apenas oigamos el discurso de Jerome Powell, va a cambiar todo el movimiento, y de acuerdo a sus palabras puede ser lo que dice Raúl, ver el Bitcoin romper los $80,000 hacia la baja, tocando los 77,000, y con respecto a XRP, pues preocupados de que no rompa el $1.90 en mi gusto. Cuando rompa el $1.90 podríamos ver el $1.70, y ahí pues es un poquito de sangre que se vería en el ruedo. Pedro, acá te pusimos con análisis técnico para cerrar esta entrevista. Sí, yo conozco análisis técnico, no hay problema. Estoy de acuerdo. Obviamente el tema de la impresión de dinero es muy sensible y dependiendo, pues, como dijo Raúl y como le dices tú, dependerá mañana a ver qué pasa. Yo sí creo, yo estoy más bullish, ¿no? Yo estoy más bullish que ustedes. Yo creo que el banderín alcista que está formando Bitcoin es que vamos para el cielo. Yo creo que está pegado a la media móvil de 200 en gráfica de un día. Tiene un espacio para subir fuerte y creo que mañana es el día D, por decirlo así. Y si Bitcoin sube, por supuesto que las altcoins al principio van a sufrir un poquito, pero ya sabemos que las altcoins grandes van para arriba también. Y una de esas altcoins grandes, bueno, por supuesto está XRP, está las otras que están ahí en el top 20, top 30, esas todas van a verse impactadas con el primer movimiento. Creo yo que puede aflojar porque más allá de que se espera en junio, como tú dices, o en julio, la bajada de las tasas, también hay un tema, es que Trump ha estado destrozando el mercado y es parte de la guerra interna fría que tiene Jerome y Trump. Entonces, vamos a ver quién cede primero. Y eso dependerá mañana. Vamos a ver, no falta nada. En 24 horas sabemos. Pero sí estoy más bullish, yo estoy más bullish. Buenísimo. Pues, termina disparando. O sea, hay un tema ahí que es que liberen dinero en el mercado. El M2, he estado siguiendo un tema, no sé si lo has visto, Raúl, el tema del M2, que está desplazado más o menos entre 70 días y 105 días. ¿Qué significa el M2? Es el agregado monetario de todo el mundo, es la suma de toda la plata que hay disponible en el mercado, que apenas empiecen a imprimir billetes, esto se va a ver reflejado entre 2 y 3 meses después de que se empieza a hacer este movimiento al alza. Entonces, cuando ustedes miran las gráficas, hay un gringo que habla de esta teoría muy interesante, me ha llamado mucho la atención, que está desplazado 70 días. Entonces, él desplaza la gráfica 70 días y entonces se ve el movimiento del M2, y cuando se va a ver que el M2 se empieza a subir, 70 días después, pues atrasado 70 días, se dispara el precio. Y eso es lo que yo creo, igual que de pronto ahorita puede haber una corrección, continuar esa corrección, puede haber esa duda, pero después puede dispararse el precio, y yo creo que de aquí a noviembre vamos a ver máximos históricos, tocando los $220,000, $250,000 para Bitcoin, pues, pero no sé, no es asesoría financiera, pilas. Claro, ojo. No, y digo, la reserva estratégica creo que tiene mucho que ver con lo que está haciendo Trump con los mercados y con lo que va a hacer con la impresión de dinero, ¿no? Que digo, es otro tema para otro video, otro live. Otra charla larga. Creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando.
Bueno, no, pues acá me piden tu contacto, de pronto por interno se pueden contactar conmigo, pregunto a Pedro si está bien compartir Sí, el contacto de él. sí, igual en LinkedIn. Búsqueme en LinkedIn como Pedro Gutiérrez, Pedro E. Gutiérrez Q en Pirsys o googlean Pedro Gutiérrez Blockchain en Google y ahí aparece, mejor dicho, toda mi actividad en el ecosistema y mis contactos y aparece todo. Pero en LinkedIn es mucho más fácil acceder a mi contacto, me contactan vía chat y con todo gusto les respondo. Pues muchachos, los invito a que sigan a Fórmula Bullish, den 1000 likes a su canal, me sigan a mí, sigan a Pedro en toda la información que tiene. Él tiene, mejor dicho, él está disponible y es un duro. La verdad, ha sido una gran oportunidad poder oír que hay gente en Latinoamérica haciendo cosas muy bien hechas. Bueno, Raúl obviamente es un berraco, yo me le quito el sombrero de todo lo que él sabe y les doy las gracias a los dos por haberme acompañado hoy en este tema tan interesante. Muchas gracias a todos Muchas los que gracias. vieron y no olviden Gracias. darle likes, suscribirse, todas esas cosas chéveres. Y muchas gracias por su tiempo, muchachos. Gracias a Muchas todos. gracias. Pedro Chao, chao. Quirtoven, un gusto estar aquí. Bueno, Chao, pasen muy chao. buena noche y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Vale. Chao.